¿Qué es la locura propiamente dicha? ¿Cómo fueron los tratamientos a los que los denominados locos fueron sometidos a lo largo de la historia? ¿Por qué se suele pensar en los psiquiátricos como lugares similares a un infierno? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. Hay un video que se hizo famoso en TikTok por su choqueante contenido. Se trata de un video en el que se ve un fragmento de un viejo documental alemán. Dicho documental muestra por dentro un hospital psiquiátrico destinado a jóvenes. Ver a esos chicos con las miradas perdidas y actuando de modo errático fue suficiente para darle al material un aura que muchos calificaron de escalofriante. Hoy vamos a conocer la historia detrás de ese video, quién lo realizó y con qué fin. Según los registros que se tienen al día de la fecha, el primer manicomio del mundo se abrió en Valencia en el año 1409 por motivación de un fraile llamado Juan Gilabert Joffre. Allí no se tardó en encerrar a todo aquel que por alguna razón no lograba encajar en alguno de los órdenes que la sociedad había programado para los individuos. Claro que también había personas con problemas mentales reales, pero diferenciar unos de otros no se hizo fácil por culpa de las acusaciones del poder de turno y las religiones, que trataban de loco a cualquiera que no se adaptara a ellos. Por eso, ya desde su inicio, estos centros estuvieron en el ojo de la polémica por el trato que les brindaban a los internos. Trato que podía incluir, por ejemplo, encierros inhumanos, terapias invasivas y violentas, o dosis abundantes y descabelladas de fármacos. Pasaron siglos completos hasta que de a poco las cosas comenzaron a cambiar. Pero en el medio se crearon grandes tormentos que muchas personas hoy siguen sufriendo. Este contexto nos va a servir para entender de manera más profunda qué era lo que estábamos viendo en ese viral de TikTok, pero no nos adelantemos. Vamos a conocer la historia de ese video de un modo muy particular, con un top con casos impactantes de psiquiátricos que se hicieron famosos no justamente por cuidar de sus pacientes. Para quienes se animen, habrá un bonus track con una historia sobrenatural ligada a estos sitios. ¿Preparados? Bienvenidos a este especial sobre psiquiátricos. Antes de comenzar, me gustaría saber si conocen el nombre de este psiquiátrico del cual estoy hablando, el del viral de TikTok. Si lo saben, escriban el nombre aquí debajo. Es bastante difícil escribir el nombre, así que quiero saber si lo conocen y si saben escribirlo bien. Y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos en este canal. Y les recuerdo que tienen acceso a estos videos sin censura, sin publicidad, 24 horas antes que el resto, tocando el botón de suscribirse aquí debajo. Y ahora sí, comencemos. Puesto 4. La Castañeda, México. En nuestro puesto número 4 en manicomios tristemente célebres tenemos al que fue considerado como el proyecto de salud más ambicioso del siglo XX. Hablamos de un sitio ubicado en México que llegó a albergar a decenas de miles de pacientes y que fue conocido como el Palacio de la Locura. Para celebrar el centenario de la independencia en 1910, el presidente Porfirio Díaz decidió levantar un edificio que fuera síntoma de progreso y vanguardia en tratamientos hasta el momento poco explorados. Por eso, siguiendo el ejemplo que había visto en varios países de Europa, quiso construir el psiquiátrico más grande de su país. Sobre la hacienda de un muy buen amigo suyo, de Mixcoac, Porfirio trazó sus planos y convocó a reconocidos arquitectos con un propósito bien claro: construir un edificio emblemático que denotara respeto y que estuviera basado en reconocidas estéticas parisinas. El objetivo del lugar, bautizado La Castañeda, pero pronto conocido como Locópolis, era aglomerar a varias personas con diferentes diagnósticos. Personas que hasta ese momento estaban esparcidas en centros de atención que pocas veces estaban preparados para recibirlas y ayudarlas. Como podemos ver, las intenciones al comienzo eran nobles, pero las cosas no salieron como lo esperaban. En esta inmensa mansión psiquiátrica se catalogaba a los pacientes enfermos según su sexo, padecimiento y condición social. Sin embargo, se trató de una categorización poco profesional y prostitutas o adictos terminaban siendo encerrados con epilépticos o individuos violentos con retrasos mentales graves, generándose un ambiente que propiciaba situaciones problemáticas. Tanto ida y vuelta generó el lugar en sus primeros meses que al tiempo de ser inaugurado ya funcionaba como una pequeña ciudad en sí misma, con áreas de juego, talleres, bibliotecas, escuela, enfermería y una sala de cine donde se proyectaban películas de Charles Chaplin.
El crecimiento fue innegable, al menos hasta que llegaron los últimos días de Porfirio Díaz en el poder. Y allí fue cuando se desató el caos. Ante la ausencia del creador de la Castañeda y el inicio de la Revolución Mexicana, el psiquiátrico empezó a enfrentar profundas carencias económicas y de organización. El agitado clima sociopolítico acrecentó el uso del sitio como centro de detención para rebeldes y las condiciones internas empezaron a mutar drásticamente. Fue entonces cuando salió a la luz algo que dejó a todos estupefactos. Al parecer la Castañeda tenía salas de electroterapia, o sea, terapias provocadas a través de electroshocks en la cabeza. La terapia electroconvulsiva, también conocida como electroconvulsoterapia o terapia por electrochoque, es un tratamiento psiquiátrico en el cual se inducen convulsiones utilizando la electricidad. Se trata de una terapia agresiva que se utiliza más frecuentemente para tratar cuadros de depresión mayor que no han respondido a otros tratamientos. Es además una terapia que deja graves daños colaterales en quien la recibe. Frente a los recortes presupuestarios, el sitio quedó prontamente con pocos médicos capacitados. Muchas personas que pasaban por allí por causas simples terminaban encerradas y recibiendo terapias solo recomendables para casos complejos. Así, individuos sanos terminaban olvidando sus mismísimos nombres luego de exageradas y prolongadas descargas eléctricas. En 1965, cuando se supo públicamente sobre los maltratos y las condiciones en que vivían las personas allí dentro, se inició la Operación Castañeda, que planteaba trasladar a los pacientes a distintos hospitales y granjas de la ciudad. El 27 de junio de 1968, pocas semanas antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, la Castañeda dejó de existir como centro de reclusión para personas con problemas mentales y se procedió a demolerla. Lo único que sobrevivió fue la fachada del antiguo edificio de servicios generales, que fue trasladada piedra por piedra a Amecameca, en el Estado de México. Según el archivo de la Secretaría de Salud, la Castañeda albergó alrededor de 61.480 pacientes durante sus 58 años de existencia. Por otro lado, también vale la pena remarcar que se calcula que alrededor de 1 millón de personas en el mundo reciben aún terapias de electrochoques al año. Pero ahora pensemos otro panorama. ¿Qué pasaría si estuviéramos internados en un psiquiátrico del cual no podríamos salir ni siquiera aunque nos hayan dado el alta médica? ¿Por qué podría suceder algo así? Bueno, para entender un poco el por qué, es necesario que conozcamos el terrible caso del Federico Mora. Puesto número 3. Federico Mora, Guatemala. Este hospital, el único hospital psiquiátrico público que hay en Guatemala, ha sido denominado por activistas de la salud como uno de los más brutales y peligrosos centros de salud mental del mundo. Como si con esa denominación no fuera suficiente, en junio de 2022, el Hospital Federico Mora ocupó las primeras planas de todos los periódicos porque una paciente del mismo había sido encontrada sin vida dentro de sus dependencias. Dicha paciente de 41 años había ingresado hacía menos de un mes al recinto y había sido localizada con un suéter enroscado en su cuello. Las preguntas obviamente no se hicieron esperar. ¿Había sido ella quien había acabado con su propia vida o había sido otro interno? Todo el revuelo despertó viejas historias y es que este lugar iba arrastrando un prontuario bastante oscuro. El hospital, que cuenta con casi 350 internos, no solo se ubica en una de las áreas rojas de la ciudad de Guatemala por la fuerte presencia de pandillas, sino que está rodeado por el peligro. De un lado hay un barranco en el que se acumula la basura y por el otro lado lidia con el centro de detención preventiva para hombres de la zona 18, donde se hacinan miles de presos que se caracterizan por no ser nada pacíficos. Entender su posición geográfica nos ayuda a entender por qué sus instalaciones son tierra de nadie y por qué los enfermeros y médicos esquivan involucrarse con sus salas de internación. De a poco, lo que debía ser un sitio pensado para dar contención a personas con inconvenientes psicológicos, se convirtió en un lugar donde las personas van a descartar a sus familiares que se volvieron un estorbo por pertenecer a la tercera edad o poseer una discapacidad. Sí, el Federico Mora, más que un centro de salud, es un depósito de seres humanos. ¿Y por qué se da esto? Porque según las normas vigentes en lo que se refiere a este lugar, un interno solamente puede alcanzar la libertad si aparece una persona responsable que responda por él y firma el alta médica.
Sin embargo, en muchos casos, esto no sucede y la persona, pese a ya estar en situación de alta, no puede recuperar su libertad porque no hay nadie a quien contactar para que firme su salida. Parece una broma de mal gusto, pero quienes sufren de problemas mentales muchas veces tienen que lidiar con estas trampas burocráticas que obviamente necesitan ser actualizadas. Según un informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, hay al menos 83 pacientes en el Mora en condiciones de volver a las calles. Pacientes que son poco menos que prisioneros y que día a día pierden la esperanza de alguna vez volver a una vida por fuera de aquellos muros. Esta situación se agrava en el pabellón 4 de Psiquiatría Forense, que actúa como una cárcel y donde 65 hombres están presos. Son personas inimputables que padecen una enfermedad mental y que han cometido un delito, por lo que están privados de su libertad como una medida de seguridad. Al no poder ser enjuiciados, son enviados a este lugar, que es similar a un búnker en medio del hospital separado del resto de los pabellones. Estos pacientes podrían sufrir una cadena perpetua sin haber sido jamás enjuiciados, ya que si un familiar no se preocupa por realizar los alegatos correspondientes, se convierten rápidamente en anónimos. Esta situación fue denunciada por el relator de la Oficina contra la Tortura, quien narró el caso de una persona que lleva 18 años encerrada en esta especie de prisión preventiva. A juicio de la defensora de las personas con discapacidad de la PDH, se trata lisa y llanamente de una detención ilegal. Profesionales dedicados a la lucha por los derechos en organismos internacionales no tuvieron pudor en afirmar que lo que sucede en el Mora es un tipo de trata de personas. Esto surge del hecho documentado de que muchas de las personas que allí son detenidas son sedadas hasta la inconsciencia para luego sufrir abusos por parte de otros reclusos o incluso por parte del personal. Esta situación fue ampliamente cubierta por periodistas que hicieron una visita de incógnito al lugar. En la misma, los enfermeros y enfermeras se quebraron frente a ellos para admitirles que allí no hay trato humano hacia los internados, que son librados a su suerte y que deben dormir en colchones que llevan meses manchados de orina y de excrementos. Los voceros gubernamentales admitieron el uso de medidas extremas contra los pacientes del lugar, como el encierro en salas de aislamiento. Pero remarcaron que el accionar no merecía tanto escándalo. Las presiones para que el Federico Mora se cierre de una vez por todas son incesantes. Queda claro para cualquiera que pase por allí que las condiciones edilicias tampoco son las mejores, sin contar la innegable presencia de plagas de alemañas en la zona. Mientras tanto, se estima que un 74% de los seres humanos que hoy día deambulan por esos sucios y amarillentos pasillos habían entrado solo para recibir un leve tratamiento. Y ahora se encuentran encerrados, entregando meses y años de su existir, meses y años que nadie les devolverá. Y peor aún, ¿hay expectativas para ellos? ¿Y si cuando los dejen salir se descubre que ya no están en condiciones de estar en libertad? Estas y otras preguntas siguen desvelando a muchos que comparan la situación de Guatemala con lo ocurrido unos cuantos años atrás en Inglaterra. Es un sitio del cual pocos quieren hablar. Es el infame Aston Hall. Puesto número 2. Aston Hall, Inglaterra. En 1930, en el condado de Derbyshire, Inglaterra, se concibió un lugar que se suponía que debía ser una mezcla entre un reformatorio y una institución de salud. Lo bautizaron Aston Hall. Allí se llevaban a niños y jóvenes catalogados como especiales, niños y jóvenes que en más de una ocasión solo tenían problemas de conducta y eran descartados por sus padres o tutores. Sí, lo que escuchan. ¿Qué era lo que hacían las familias si tenían un hijo revoltoso que se portaba mal? ¿Se dedicaban a reeducarlo? ¿A enseñarle cuál era el camino correcto? No. Lo que hacían era abandonarlo y dedicarse a concebir otro hijo. Pero eso no era la peor parte era el trato que recibían estos niños en el Aston Hall. Se les daba tratamientos sostenidos en el tiempo y con focalización en los pormenores de cada psicología. Bueno, eso hubiera sido lo más sensato. Muchos incluso creían que así se hacían las cosas allí. Pero en 1993, un grupo de investigadores publicó en internet una serie de fotografías del hospital psiquiátrico y poco después de hacerlo, comenzaron a recibir comentarios de personas que habían estado en el sitio cuando eran adolescentes. Personas que tenían lo que podría considerarse como un recuerdo muy poco feliz del lugar. Personas que hablaban de abusos y de maltrato por parte de los médicos. Estas declaraciones de inmediato ocuparon las primeras planas y el escándalo no se hizo esperar.
No pasó mucho hasta que se empezó a sugerir que en el Aston Hall se realizaban experimentos mentales. Pero eso no está confirmado, o mejor dicho, está confirmado, pero solo en partes. Porque lo que sí se sabe es que al menos experimentaron con una parte del cerebro de sus internos. Jugaron más específicamente con sus memorias. Los médicos de ese hospital psiquiátrico practicaban con inusual insistencia una terapia muy controversial que tenía como eje al conocido como suero de la verdad. Ahondemos un poco en esto. Durante la Segunda Guerra Mundial se comenzó a emplear un fármaco al que se le apodó como el suero de la verdad. Se trataba del amital de sodio, un compuesto químico muy poderoso que ejerce un efecto desinhibitorio. De este modo, quien está bajo los efectos de este suero ya no se autorreprime. Durante la guerra se empleó este fármaco en soldados que estaban en estado de shock por alguna situación traumática. Estas situaciones traumáticas solían quedar escondidas en el inconsciente del sujeto, manifestándose luego en parálisis u otras disfuncionalidades que impedían a la víctima del trauma llevar una vida más o menos estable. Con afán de acceder a estos recuerdos ocultos, los médicos de la guerra habían convertido al suero de la verdad en el factor central de todo el narcoanálisis. Pero el suero de la verdad no solo permite que se derrumbe este muro de contención, sino que también produce una pérdida de voluntad, lo que se traduce en que una persona bajo su efecto es altamente influenciable. De este modo, los médicos accedían a recuerdos para luego, se supone, cambiarlos por otros construyendo falsos escenarios o falsas experiencias que tenían como fin último tratar de traerle equilibrio y paz a quienes eran tratados. Visto así, el suero de la verdad parece un arma benigna, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que pasa cuando un arma tan poderosa cae en las manos equivocadas? Bueno, pasa lo que pasó en el Aston Hall. Allí se utilizó este fármaco de manera sistemática, pero no para tapar traumas, sino para causarlos. A las personas se les administraba el suero para dejarlas vulnerables y así abusar de ellas. Luego, con una segunda dosis, los victimarios construían un falso escenario y ocultaban sus crímenes. Todo esto salió a la luz, como dijimos, cuando algunos pacientes comunicaron sus dudas sobre lo que les había pasado en sus años como internos en el recinto. Cuando los testimonios de quienes decían tener sospechosas lagunas mentales se multiplicaron, se realizaron investigaciones que no pudieron corroborar los abusos, pero sí la aplicación desmesurada del suero en las habitaciones del instituto. ¿Pero por qué lo habían hecho los médicos? Bueno, entre ellos hubo un pacto de silencio y poco se supo. Sin embargo, aquello bastó para que el nombre del Aston Hall quedara cubierto de sombras. Más adelante el hospital fue cerrado y el edificio demolido. Nunca se dio una explicación clara sobre esa decisión, y lo más paradójico de la historia es que quizás nunca sepamos qué ocurrió allí de verdad, porque los únicos testigos que podrían aportar algo nuevo ya no pueden distinguir entre recuerdos reales o fantasías. Lo que sí podemos saber es qué sucedió en un viejo psiquiátrico de Alemania. Un psiquiátrico del que quedó evidencia gracias al valor de un documentalista que supo dejar un impactante testimonio. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Puesto 1. El infierno de Weckermünde, Alemania. Estamos otra vez en presencia de este video que tanta fama supo cosechar en TikTok. Cuando falleció en 2013, Ernst Klee fue reconocido como un gran documentalista e investigador profundamente involucrado con los crímenes perpetuados por el nazismo. Pocos sabían en ese momento que su carrera original había sido la de paramédico. Nacido en 1942, este alemán se recibió en esa rama de la salud antes de estudiar educación social y trabajar en periodismo de investigación. Aunando sus pasiones, una vez que consiguió fondo para sus primeros trabajos, se dedicó a explorar la relación entre cambios sociales y medicina de turno. Al hacerlo, dio el primer puntapié a un tema que luego atravesaría toda su obra, y es que Klee logró descubrir graves cuestiones casi de inmediato. Cuestiones que a veces solemos naturalizar, pero que hablan de grandes crímenes. Cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con cómo determinado tipo de gobierno puede alterar el modo en el que se percibe a determinado tipo de pacientes. Para que nos hagamos una idea más concreta, Klee fue uno de los precursores en develar todo lo relacionado con el Action T4. Action T4 es el nombre secreto que se le dio a un programa de exterminio de los discapacitados y de personas con problemas mentales, que fue catalogado y escondido debajo de la excusa de la eutanasia. Fue un programa que se llevó a cabo en la Alemania nazi.
Los asesinatos tuvieron lugar de septiembre de 1939 hasta el final de la guerra en 1945. Entre 275.000 y 300.000 personas fueron masacradas en hospitales psiquiátricos en Alemania, Austria, la Polonia ocupada y el protectorado de Bohemia y Moravia. ¿Por qué? Porque para cierta cosmovisión política existen personas que son poco más que una carga, como los enfermos terminales o mentales. Luego de exponer esto, Klee decidió ir más lejos y empezó a demostrar que ciertas atrocidades no habían quedado atrás solo porque la guerra hubiera terminado. El hombre empezó a registrar con gran meticulosidad las nefastas condiciones que en su tiempo sufrían los internados en hospitales psiquiátricos. Además de libros e informes, Klee produjo 2 documentales. El más conocido de ellos es El infierno de Weckermünde, y de allí salen las imágenes que hoy día conocemos gracias a la virtualidad. En la película Klee informa, entre otras cosas, sobre la farsa de la desnazificación en las regiones alemanas. Décadas después de la Segunda Guerra Mundial, instituciones como las psiquiátricas también seguían utilizándose para los intereses del Estado. La cinta dejó en claro también cómo las instalaciones donde estaban los enfermos psiquiátricos poseían condiciones higiénicas catastróficas. Esto sin contar la violencia institucional y el hambre que estos pacientes debían padecer. En entrevistas con médicos y enfermeras, la película muestra también la sorprendente ignorancia y falta de competencia del personal, que trataba a los internos como si se tratara de presos. Por eso Klee habla de algo que denomina psiquiatría penitenciaria. Klee también da cuenta de que el exceso de fármacos en los internados no responde a una lógica de tratamiento, sino a un método efectivo y violento para mantenerlos desconectados y ausentes. Todos los abusos que logró registrar le valieron al documentalista unas cuantas críticas por parte de varias organizaciones que intentaron prohibir la proyección del material. El periodismo internacional, por otro lado, coincidió que se trataba de un trabajo humano valiente y muy necesario. Con su obra de vital importancia, Klee contribuyó considerablemente a desenmascarar a científicos supuestamente respetables que en realidad eran ex-nazis que buscaban seguir aplicando sus nefastos métodos de tortura en el mundo posguerra mundial. Además, ayudó a salir del anonimato a las víctimas y actualizó el prontuario de criminales olvidados. Por último, es interesante remarcar que Ernest Klee recogió toda su labor en una obra colosal donde compiló 4.300 biografías de personas vinculadas al Tercer Reich. Este libro se convirtió en una obra de referencia para todo el que quiera conocer la historia del nazismo antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Teniendo en cuenta todo lo hablado hasta el momento, es hora de nuestro ansiado bonus track. Ya vimos que en los hospitales psiquiátricos muchas veces reina el abandono, el dolor y el sufrimiento, así que se imaginan el tipo de aura que puede rondar en un psiquiátrico abandonado. Bonus track: Hospital Psiquiátrico Santa María de Punilla, Argentina. En 1900 fue inaugurado el Hospital Psiquiátrico Santa María de Punilla en Córdoba, Argentina, solo que al momento de inaugurarse su objetivo era el de albergar a personas que se habían contagiado de tuberculosis, una enfermedad que para 20 años más tarde causaba el 12% de las muertes en el país. El edificio ocupaba 400 hectáreas, tenía 15 pabellones y lo habían levantado en medio de las montañas por una simple razón. Los médicos sugerían que las personas contagiadas debían estar en lugares aislados, con poca contaminación citadina y un clima estable. Aquellos parajes resultaron los más óptimos a tal fin y por eso el sitio llegó a atender 1.500 pacientes y a tener 800 empleados. Así funcionaron las cosas, al menos hasta la llegada de la década del 70, momento en que los antibióticos y el descubrimiento de la vacuna frenaron la enfermedad. Fue de este modo que el Estado decidió cambiar el destino del hospital, convirtiéndolo en un neuropsiquiátrico. En épocas de dictadura militar, el lugar también funcionó como un centro clandestino de detención. De a poco fue perdiendo prestigio e inversión. Hoy día, el predio pertenece al gobierno de Córdoba. Allí funciona el Centro de Excelencias en Productos y Procesos del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba, el Hospital de Salud Mental y la Colonia Recreativa de la provincia de Córdoba. Así todo, gran parte del edificio quedó en total abandono. Y son esas salas en apariencia vacías las que atraen a cientos de turistas cada año. Y es que según los vecinos del lugar, allí se escuchan voces y gritos de modo constante. Voces y gritos que recuerdan que allí hubo un oscuro pasado que sigue aferrado a los escombros caídos. Las evidencias no se limitan al boca en boca.
No son pocos los vecinos que sostienen tener fotos de las almas en pena que por las noches deambulan por los escalofriantes pasillos repletos de moho y humedad. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? ¿Es simple sugestión o será que los hechos traumáticos marcan para siempre el ambiente de un lugar? De paso, les cuento que yo tuve la oportunidad de explorar este psiquiátrico abandonado porque surgió una posibilidad a través de una distribuidora de películas para promocionar una película que trataba sobre una exploración a un lugar abandonado, así que fuimos a grabar a este lugar y tenemos la exploración subida a este canal. Les voy a dejar el link para que vayan a verla, o si no ponen Santa María de Punilla Magnus y aparece el video, y es muy interesante todo lo que fuimos encontrando y todo lo que vivimos ahí dentro de este psiquiátrico abandonado en la época que hacíamos exploraciones urbanas. Fíjate el piso, que tiene como doble piso, y es súper antiguo esto, mira, este tipo de construcción. ¿Qué? ¿Está bueno? Mirá, sí. Esto fue apenas un pantallazo general sobre esta temática. Abundan las historias de psiquiátricos que fueron y son una pesadilla para quienes los habitaron. Es por esto que recién en el primer cuarto del siglo XX se empezó a fomentar una enfermería del tipo mental, hasta que en 1926 se creó la primera escuela de psiquiatría para el estudio y tratamiento de las enfermedades mentales. La buena noticia duró poco. A partir de los años 30, la falta de presupuesto empezó a ser una constante y la situación para estas personas, muchas veces invisibilizadas, jamás cambió. Sumado a esto, el uso de tratamientos paliativos como el electroshock o la lobotomía se hicieron cada vez más comunes. En 1950 se empezó a utilizar el primer medicamento antipsicótico, pero luego fue peor el remedio que la enfermedad, dado que hoy en día sigue estando poco regulado el modo en el que se aplican estos medicamentos que muchas veces, lejos de ofrecer una solución, solo bajan el umbral de conciencia de los pacientes, adormilándolos y excluyéndolos de una mejoría real. Sin dudas, el mundo actual aún tiene muchas deudas pendientes con la salud mental, no solo por el modo en que las enfermedades de ese tipo son tratadas, sino por cómo la vorágine de la modernidad es en realidad propulsora de varios trastornos. El tema de gran sensibilidad todavía sigue abierto. Mientras tanto, podemos preguntarnos, ¿será que, como dicen algunos filósofos, la única real locura es la de aceptar sin cuestionamientos el mundo demente en el que nos toca vivir? Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya interesado este top sobre psiquiátricos. Si les interesó este tipo de formato de video, les pido por favor que dejen su like, se suscriban y activen notificaciones. Y también les pido que si quieren pueden dejar sugerencias para posibles futuros top en este canal. Podemos armar de otras temáticas. Ya hemos armado varios, pero bueno, podemos retomar un poco esta temática. Así que pueden dejar sus sugerencias aquí debajo. Les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Y sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos seguramente en el próximo video.